a entrar hasta objeto del derecho, inclusive, es decir, objeto del derecho, entra todavía en el examen, porque hay algunos que no saben qué quiere decir la palabra inclusive y me preguntan si entra. Entonces, inclusive quiere decir que abarca objeto del derecho. Entonces, desde conceptos jurídicos fundamentales hasta objeto del derecho. Si tienen alguna pregunta en este sentido, con mucho gusto. Bien, entonces iniciamos la clase del día de hoy, que es la continuación de la persona jurídica colectiva. En la clase anterior vimos como contenido final los elementos de la persona jurídica colectiva. Y estos son 4. Pluralidad de sujetos, un fin, un patrimonio y reconocimiento del Estado. Los elementos de la persona jurídica colectiva son 4. Pluralidad de sujetos, el fin, reconocimiento del Estado y el patrimonio. Eso fue lo que vimos al final de la clase anterior, pues en la pluralidad de sujetos, pues que tiene que haber 2 o más sujetos para que sea conformada la entidad. El fin, pues, tiene que ser lícito y determinado. El patrimonio, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a la entidad y que son susceptibles de valorarse económicamente. Y por último, el más importante, que constituye el reconocimiento del Estado. Sin este reconocimiento del Estado, pues la persona jurídica colectiva no nace a la vida jurídica. Hecha la pequeña retroalimentación de lo que vimos al final de la clase pasada, continuamos en materia. Las clases de persona jurídica colectiva son 2. Las personas jurídicas colectivas de derecho público y las personas jurídicas colectivas de derecho privado. Las personas jurídicas colectivas de derecho público y las de derecho privado. En nuestro caso son las iglesias, la Universidad de San Carlos de Guatemala, los colegios profesionales, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Repitiendo, pues, las iglesias, la Universidad de San Carlos de Guatemala, los colegios profesionales, la Confederación Deportiva Autónoma, el Comité Olímpico Guatemalteco, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Para que se confirme, se asiente más el conocimiento y lo puedan recordar con mayor agilidad, con mayor fluidez, vamos a leer los artículos 37, 82, 90 y 100 de la Constitución Política. Entonces leamos primero el 37, por favor, de la Constitución Política. 37 de la Constitución Política. Por lo menos una vez. Artículo 37. Personalidad jurídica de las iglesias. Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme las reglas de su institución y el gobierno no podrá negarlo si no fuese por razones de orden público. El Estado extenderá la... Sí, perdón, disculpe, Denis, yo creí que había terminado.
Dele, continúen. El Estado extenderá a la Iglesia Católica sin costo alguno títulos de propiedad de los bienes inmuebles que actualmente y en forma pacífica posee para sus propios fines, siempre que hayan formado parte del patrimonio de la Iglesia Católica en el pasado. No podrán ser afectados los bienes inscritos a favor de terceras personas ni los que el Estado tradicionalmente ha destinado a sus servicios. Los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinadas al culto, a la educación y a la asistencia social gozan de exención de impuestos, arbitrios y contribuciones. Artículo 37. Personalidad jurídica de las iglesias. Se reconoce la personalidad jurídica de las iglesias católica, las otras iglesias, cultos, entidades y asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad jurídica conforme las reglas de su institución y el gobierno no podrá negarlo, si no fuese por razones de orden público. El Estado extenderá a la Iglesia Católica sin costo alguno títulos de propiedad de los bienes inmuebles que actualmente y en forma pacífica posee para sus propios fines, siempre que hayan formado parte del patrimonio de la Iglesia Católica. En el pasado no podrán ser afectados los bienes inscritos a favor de terceras personas, ni los que el Estado tradicionalmente ha destinado a sus servicios. Los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinados al culto, a la educación y a la asistencia social gozan de exención de impuestos, arbitrios y contribuciones. Bien, leamos entonces, por favor, el artículo 82 de la Constitución. 82. Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal, le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales. Se rige por su ley orgánica y por los estatutos y reglamentos que ella imita, debido a observarse en la conformación de los órganos de dirección el principio de presentación de sus catedráticos titulares, sus graduados y sus estudiantes. Bien, si me hace el favor de leer el artículo 90 de la Constitución. Artículo 90. Colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Los colegios profesionales como asociaciones gremiales con personalidad jurídica funcionarán de conformidad con la ley de colegiación profesional obligatoria y los estatutos de cada colegio. Se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueren egresados sus miembros. Contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines y objetivos de todas las universidades del país. En todo asunto que se relacione con el mejoramiento del nivel científico y técnico cultural
de las profesiones universitarias, las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales. Bien, por favor, ahora el artículo siguiente, que es el 92, siempre de la Artículo Constitución. 92. Perdón. Artículo 92. Autonomía del deporte. Se reconoce y se garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores. Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerado de todas las clases de impuestos y arbitrios. Perdón. Ahora el artículo 100, por favor. Seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como función pública en forma nacional, unitaria y obligatoria. El Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el régimen, con la única excepción de lo preceptuado por el artículo 88 de esta Constitución, tienen obligación de contribuir a financiar dicho régimen y derecho a participar en su dirección, procurando su mejoramiento progresivo. La aplicación del régimen de seguridad social corresponde al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias. Goza de exoneraciones total de impuestos, contribuciones y arbitrios establecidos o por establecerse. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe participar con las instituciones de salud en forma coordinada. El organismo ejecutivo asignará anualmente en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado una partida específica para cubrir la cuota que corresponde al Estado como tal y como empleador, la cual no podrá ser transferida ni cancelada durante el ejercicio fiscal y será fijada de conformidad con los estudios técnicos actuariales del Instituto. Contra las resoluciones que se dicten en esta materia proceden los recursos administrativos y el de lo contencioso administrativo de conformidad con la ley. Cuando se trate de prestaciones que deba otorgar el régimen, conocerán los tribunales de trabajo y previsión social. Bien, como se dan cuenta ustedes, las iglesias, la Universidad de San Carlos de Guatemala, los colegios profesionales, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Comité Olímpico Guatemalteco y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por mandato constitucional tienen personalidad jurídica propia. En este sentido, pues, las personas jurídicas de derecho público en nuestro país son estas que la menciona la propia Constitución, además de los sindicatos, además los partidos políticos, pero estos pues tienen que tramitar su propia personalidad jurídica. Y luego tenemos las personas jurídicas colectivas de derecho privado. Estas son con fines de lucro y sin fines de lucro. Con fines de lucro pues tenemos las sociedades mercantiles y las sin fines de lucro, las entidades como los patronatos, las fundaciones. En este caso, pues las fundaciones como la Fundación Pediátrica, Fundación no se acuerdo en este momento, pero tenemos la Liga Guatemalteca de Seguridad, la Liga Guatemalteca contra las enfermedades del corazón, el Patronato contra la Diabetes y otras entidades de beneficencia que van a procurar pues proyectarse hacia la sociedad. Estas son sin fines de lucro. Y con fines de lucro pues tenemos las sociedades mercantiles como la Pepsi Cola, la Coca-Cola, la Cervecería Centroamericana,
pollo campero y cantidad exagerada de entidades de derecho mercantil que se encuentran registradas en el registro mercantil. Estas son pues con fines de lucro y sin fines de lucro las personas jurídicas de derecho privado. El artículo 15 y el 1728 del Código Civil se refieren a la persona jurídica individual. Vamos a leer el artículo 15, por favor, del Código Civil. Del Código Civil, por favor. Artículo 15. Reformados los incisos 2 y 4 por el artículo 2 del Decreto Ley número 218 del Jefe del Gobierno de la República, son personas jurídicas. El Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos, las demás instituciones de derecho público, creadas o reconocidas por la ley. 2. Las funciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. 3. Las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, religiosos, sociales, culturales, profesionales o de cualquier otro orden, cuya constitución fuere debidamente aprobada por la autoridad respectiva, los patronatos y los comités para obras de recreo, utilidad o beneficio social creados o autorizados por la autoridad correspondiente. Se consideran también como asociaciones. Y 4. Las sociedades, consorcios y cualesquiera otras con fines lucrativos que permitan las leyes, las asociaciones no lucrativas a que se refiere el inciso 3, podrá establecerse con la autorización del Estado en forma accionada sin que por ese solo hecho sean consideradas como empresas mercantiles. Gracias. Perdón, vamos a leer ahora el artículo 1728, también del Código Civil. 1728. Artículo 1728. La sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Bien, antes de continuar promoviendo la participación de los compañeros estudiantes, compañeros y compañeras, para motivarlos es que este manejo de códigos de encontrar con mayor rapidez, con mayor fluidez, agilidad los artículos, esto les va a hacer ganar puntos en el examen privado, en el examen técnico profesional. Es parte ya del contacto entre ustedes, los estudiantes de Derecho, y las leyes, pues, que comienzo yo a fomentar en el primer año. Los que lo están haciendo ya, benditos, pues, porque ya están aprendiendo manejo de códigos. Los que no, pues, sigan esperando mucho tiempo y sigan así y compran su código, lo llevan nuevito para el día del examen técnico profesional y ahí van a ver qué regañada van a llevar. Pero ahí lo llevan nuevito, sin subrayar y sin nada, y qué regañada la que les van a dar. Pero por aquí les entra algunos y por aquí les sale. Y benditos aquellos que sí aceptan el consejo. Sigamos, pues. Entonces, hay personas jurídicas de derecho público y de derecho privado. También tenemos que los atributos de la persona jurídica colectiva son los mismos que la persona jurídica individual, a excepción del estado civil. Tenemos que la persona jurídica colectiva tiene
capacidad, tiene razón social, domicilio, nacionalidad y patrimonio. Capacidad, razón social, denominación social, domicilio, nacionalidad y patrimonio. ¿Qué es la capacidad? Pues si ya aprendimos la capacidad en la persona jurídica individual, es solo de adaptarla a la persona jurídica colectiva. Pues es esa aptitud, esa facultad que tenemos como personas colectivas, como entidades, para ser sujetos de derechos y obligaciones, ¿verdad? ¿Y a través de quién va a ser sujeto de derechos y obligaciones la entidad, la persona jurídica colectiva? Pues a través de su representante legal, ¿verdad? Veamos el artículo 16 del Código Civil, por favor. Artículo 16. Artículo 16. La persona jurídica forma una entidad civil distinta de sus miembros individuales considerados. Puede ejercitar todos los derechos y contraer obligaciones que sean necesarios para realizar sus fines y será representada por la persona u órgano que designe la ley, las reglas de su institución, sus estatutos o reglamentos o la escritura social. Pues bien, entonces la ley, la escritura social, ¿verdad?, establece quién va a ser el representante legal de la entidad. Y es él el que va a ejercer los derechos y obligaciones de la fundación, del patronato, de la entidad mercantil. La persona jurídica colectiva va a ejercer sus derechos y obligaciones a través de su representante legal. Razón o denominación social. Este es el equivalente al nombre en la persona jurídica individual. Digamos el 1741 del Código Civil, por favor. 1741. La razón o firma social se conforma con el nombre y apellido de uno de los socios o los apellidos de dos o más, con la agregación de las palabras sociedad civil. Ahora, por favor, leamos el artículo 26 del Código de Comercio. Como ese no lo tienen a la mano, pueden googlear, como dicen ustedes, o ahí está transcrito en el libro. Artículo 26 del Código de Comercio. Establece derecho a la razón social, la inscripción de una sociedad en el registro mercantil le otorga el derecho al uso exclusivo de su razón social o de su denominación, la que deberá ser claramente distinguible de cualquier otra y no podrá ser adoptada por sociedad del mismo o semejante objeto, mientras subsista inscrita la primera. ¿No te querés ir a trabajar a Canadá? Creo que estás por 4 años. A vos sí porque es la visa de trabajo. ¿Y tiene apagado su micrófono? Perdón. Vemos pues cómo la propia ley establece que debe ser claramente distinguible la razón o la denominación social. Antes de inscribir o de comenzar los trámites de una entidad colectiva, en el registro mercantil, pues uno como notario debe asegurarse que no existe una persona con ese mismo nombre o con nombre similar, porque de lo contrario se le van a denegar la inscripción, la van a rechazar la inscripción, porque tratan de que en el derecho mercantil de que uno no se aproveche.
Tengan cuidado con los micrófonos, por favor, jóvenes, pues eso es como para estarlos cuidando como niños, pues, no es así la cosa. Entonces tengan cuidado con sus micrófonos cuando vayan a participar, pues con mucho gusto, pero no es que les esté denegando la participación, no, solo que tengan cuidados. ¿Por qué interrumpimos la clase? Les decía pues que hay en el derecho mercantil protege pues que las personas que ya adquirieron fama a costa de su trabajo, pues otras no se vayan a aprovechar de esto. Ejemplo de ello, pues una entidad quiso inscribirse como pollo pampero en lugar de campero, ¿verdad? Entonces estaba queriéndose cómo aprovechar del nombre de la fama del otro nombre comercial. En ese sentido, pues, hay que tener mucho cuidado cuando ya se está ejerciendo la profesión, en el que no vaya a haber un nombre similar o igual al que se va a querer inscribir. Esa es algún tip o alguna pequeña chispa de conocimiento para los compañeros, pues, en derecho mercantil. Eso lo van a ver ustedes a profundidad. Esta es solo introducción al derecho, teoría del derecho, en el que vemos pues que el nombre es el equivalente a la denominación o razón social, o al revés, la razón social o denominación social es el equivalente al nombre en la persona jurídica individual, es el que identifica a la persona jurídica colectiva. Después tenemos el domicilio como otro atributo. Al igual que la persona jurídica individual, la persona jurídica colectiva también tiene un domicilio en el que se es sujeto de derechos y obligaciones. Y dice el artículo 38 del Código Civil, pues que el domicilio de la persona jurídica es el que se designa en el documento en el que se conste su creación o en su defecto el lugar que se tenga su administración o sus oficinas centrales. Eso está en el artículo 38 del Código Civil. Luego tenemos la nacionalidad. La nacionalidad es el vínculo jurídico político que une a la persona jurídica individual con un estado determinado. De acuerdo a la ley de nacionalidad de nuestro país, dice que son guatemaltecas las personas jurídicas constituidas bajo las leyes guatemaltecas. Bueno. Son guatemaltecas las personas jurídicas constituidas bajo las leyes guatemaltecas, es lo que dice el artículo 76 de la ley de nacionalidad. Luego, otro atributo de las personas jurídicas colectivas es el patrimonio, que al igual también que en las personas jurídicas colectivas, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valorarse económicamente, susceptibles de valorarse en dinero. Por último, tenemos pues que cómo nace y cómo se extingue la persona jurídica colectiva. La persona jurídica colectiva, como les dije al principio cuando expliqué los 4 elementos de la persona jurídica colectiva, nace con el reconocimiento del Estado, ¿verdad? Cuando se han cumplido todos los requisitos para su creación. Y es cuando se publica el edicto en el caso del registro mercantil o en el caso del registro de personas jurídicas, cuando nace a la vida jurídica, ¿verdad? Ahí el Estado reconoce la existencia del nuevo ente y con este requisito, con este último requisito, pues nace a la vida jurídica la nueva entidad. Y luego termina, pues, dependiendo si es civil, en el caso de la entidad de derecho privado, ya sea como un patronato, como una fundación, una sociedad civil, o como una sociedad mercantil, lo que lo establece el Código de Comercio. Vamos a dar solo un ejemplo de la sociedad mercantil. En su artículo 237, el Código de Comercio
establece que el vencimiento del plazo fijado en la escritura es una de las causas para terminar con la persona jurídica colectiva. Establece 7 causas. Entre ellas esta es la primera, el vencimiento del plazo. Imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad, o por quedar consumado o que ya se realizó el objeto. Resolución de los socios tomada en Junta General o Asamblea General Extraordinaria. Pérdida de más del 60% del capital pagado. Reunión de las acciones o aportaciones de la sociedad en una sola persona. Las previstas en la escritura social o en los casos específicamente determinados por la ley. De esa cuenta, pues, son las causas por las cuales se extingue la sociedad mercantil. Es un ejemplo. De esa manera, licenciado, se va a extinguir. En este caso, sí. Disculpe, sería tan amable, ¿qué artículo dijo que era? El 237 del Código de Comercio. Ahí estamos, gracias. Entonces, de esa manera, pues tenemos que el Código de Comercio tiene 7 formas por las cuales se va a extinguir, como muere la persona física individual, la persona jurídica colectiva también se extingue, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de una fundación que nace para combatir determinada enfermedad y esta enfermedad pues ya no existe, pues termina el hecho para el cual fue creada la fundación y desaparece, pues. O los socios ya no quieren, ¿verdad? Los fundadores, los que constituyeron la fundación, y ya no quieren seguir con y nadie está obligado a permanecer asociado, ¿verdad? Eso es un principio constitucional. Entonces ya recapitulando toda lo que es la persona jurídica colectiva, tenemos que la persona jurídica colectiva es una pluralidad de sujetos que, motivados por intereses, fines comunes, son reconocidos por el Estado como sujetos de derechos. La persona jurídica colectiva es una pluralidad de sujetos que, motivados por intereses y fines comunes, son reconocidos por el Estado como sujetos de derecho. Y tiene 4 elementos: pluralidad de sujetos, un fin, un patrimonio y reconocimiento del Estado. Pluralidad de sujetos, es decir, que siempre va a haber 2 o más. No puede ser uno, porque ahí sería singular, ¿verdad? Pluralidad de sujetos. Siempre hay una connotación de conjunto. Un fin, debe ser lícito y determinado. Lícito, que sea permitido por la ley. Determinado, que tenga determinados límites. Que sea alcanzable, que sea concreto los fines. El patrimonio, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. En este caso, pues, un préstamo bancario, una obligación, equipo de oficina, computadoras, vehículos, recurso humano. Eso es el patrimonio de la entidad. Y por último, reconocimiento del Estado, pues, que nace pues con la publicación del edicto, anunciando pues que la nueva entidad ha cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley para nacer a la vida jurídica. La clasificación de las personas jurídicas colectivas se divide en 2, de derecho público y de derecho privado. De derecho público tenemos en nuestro caso las iglesias, la Universidad de San Carlos de Guatemala, los colegios profesionales, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Comité Olímpico Guatemalteco, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esto está establecido en los artículos 37, 82, 92, 90 y 100 de la Constitución Política de la República, los cuales acabamos de leer. Las personas jurídicas colectivas de derecho privado se dividen en
con fines de lucro y sin fines de lucro. Luego tenemos la capacidad, que es uno de los atributos de la persona jurídica colectiva, que vimos que son los mismos a excepción del Estado civil. La capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Y a través de quién va a ejercer estos derechos y obligaciones? Pues a través de su representante legal. La razón social o denominación social es el equivalente al nombre en la persona jurídica individual. Luego el domicilio, que al igual que en la persona jurídica individual, ¿verdad?, es el lugar en el que se tiene para ser sujeto de derechos y obligaciones. Dice el artículo 38, el domicilio de una persona jurídica es el que se designa en el documento en que conste su creación o en su defecto, el lugar que se tenga su administración para sus oficinas centrales. Ese dice el artículo 38 del Código Civil. La nacionalidad, como acabamos de mencionar, es el vínculo jurídico político que une a la persona con determinado estado, a la persona jurídica colectiva. Patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, ¿verdad?, susceptibles de valorarse económicamente y que pertenecen a la persona o entidad colectiva. El nacimiento de la persona jurídica colectiva nace con el reconocimiento del Estado. ¿Y cómo se extingue? Pues por el vencimiento del plazo. Puede por haberse consumado el fin por el que fue creada, por alguna de las causas establecidas en la ley, por alguna de las causas establecidas en la escritura social, por pérdida de más del 60% del capital pagado, por resolución de los socios, decisión tomada en Asamblea General, ¿verdad? Estas son algunas de las causas establecidas en el artículo 237 del Código de Comercio. Si tienen preguntas, con mucho gusto, jóvenes. Para eso estamos. Todo bien, licenciado. ¿Qué manda? Tamaris. Todo bien, disculpe. Bien, te agradezco. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Licenciado, disculpe, yo así me voy a usted, porque prefiero preguntar ahorita y no en el examen. ¿Sería tan amable de repetirme el concepto cuando empezó a decir que era la pluralidad de sujetos, por favor? Mire, esto viene del elemento básico que es singular y que es plural. Si uno sabe qué es singular y qué es plural, se le hace más claro. ¿Qué es singular, Jainer? Ahorita voy a ver mis copias. ¿Alguien le puede aclarar a Jainer? Singular es uno. Una persona y plural es Singular es uno. Singular es uno. Muy bien. Y plural es pues dos o más. Entonces, en la sociedad siempre van a haber dos o más sujetos. Entonces, si uno tiene claro qué es lo singular y qué es lo plural, es mucho más digerible, mucho más fácil de asimilar el conocimiento. Entonces, esa es una de las recomendaciones que yo les hago a todos, no solo a Jainer, a todos. Cultura general, mucha lectura, jóvenes, no solo para este curso, para todo. Si tienen cultura general, jóvenes, ustedes se van resbaladitos en su carrera de derecho. No digamos si después tienen cultura jurídica y compran su diccionario de derecho, un diccionario jurídico. ¡Ah, qué magnífico! Entonces, por favor, miren, esta carrera es de mucha lectura, de mucha cultura general. Y si ustedes le agregan lo de la cultura jurídica, precioso, Juan. Se van
como ustedes no tienen idea. Y que les guste el derecho, pues, por supuesto. ¿Algo más? Con mucho gusto. Todo claro, Lick. Gracias. Para servirle. Bueno, si no hay más preguntas... Yo que estaba hablando de las sociedades, sí, mi pregunta es cómo bueno, toda empresa o toda entidad debe tener acceso a la información, ¿verdad? Entonces, en el caso de las sociedades anónimas, que la mayoría son del ente privado, pues ese acceso siempre está disponible para un usuario común, o se tiene que hacer o solo se puede solicitar información bajo alguna entidad o por medio del Estado, o cómo. No. Yo creí que iba a ser una cuestión más especial, pero eso sí se lo puedo contestar. Yo siempre les aclaro que no tengo ninguna especialidad, salvo la especialidad en introducción y en teoría del derecho, pero en otra, en penal, que manejo un poco. Pero creí que iba a ser más profunda la pregunta y le contesto, no es una información de carácter público. La mayoría de información está disponible a todos, salvo la reservada que puede afectar la seguridad del Estado, Randy. De lo contrario, toda la información es de acceso. Hay una ley de acceso a la información pública y esta información sí la puede requerir usted si en el caso fuera de derecho privado, sin fines de lucro, al registro de personas jurídicas, o en el caso fuera de mercantil de las sociedades anónimas, al registro mercantil. Ahí le dan la información. Gracias, Lick. Para servirle. ¿Algo más, jóvenes? Con mucho gusto. ¿Podría repetir la definición de nacionalidad, Lick, por favor? Es el vínculo jurídico que tiene la persona jurídica colectiva con un estado determinado. Gracias, Lick. Para servirle. Bien, les agradezco mucho su atención. En virtud de que ya no hay más preguntas, damos por terminada la clase el día de hoy y nos vemos el próximo jueves. Les reitero mi agradecimiento. Si tienen bastante interés en la carrera, compren sus códigos, lean bastante, de todo, especialmente derecho, pero tengan bastante cultura general, que eso les va a ayudar en la carrera. Hasta la próxima. Mucho gusto saludarlos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.